Tema 5. La Edad Media, y sus aportes. Entre los siglos V y XV se expande la Edad Media, después de la caída del Imperio Romano, y la llegada de los pueblos bárbaros, Europa se convierte en una zona de gran inseguridad con continuas invasiones de pueblos húngaros, normandos, vikingos, y musulmanes. A la creciente inseguridad se asocia una crisis, y los fenómenos de la ruralización, y el autoabastecimiento. Los funcionarios que no recibían del rey un sueldo, sino que vivían del usufructo de las tierras donde desempeñaban sus funciones, se transforman en señores, y cada noble defiende su tierra como puede. El territorio va a llamarse feudo o beneficio, donde levanta el señor feudal su castillo, fortaleza en el cual se cobijan los más débiles mediante un sistema contractual de beneficios para el señor feudal, y protección para el vasallo. Ante la incapacidad del rey, el señor feudal es el verdadero soberano de su feudo. Así comienza el feudalismo, donde la fuerza, el poder, y la tierra son sinónimo de nobleza, y los otros, la mayoría, son los siervos. El campesino, y el pequeño propietario confiaron en el señor feudal como único medio para subsistir, y defenderse de la inseguridad. Esta relación se fue convirtiendo compleja hasta determinar una relación feudal, donde los siervos cumplían una serie de innumerables deberes, y los señores tenían por derecho beneficiarse de los débiles. El mundo feudal. El feudalismo fue un tipo de organización política, económica, y social que predominó en Europa desde el siglo IX hasta el siglo XIII. Bajo este sistema, el poder político y económico giraba en torno a la posesión de la tierra. La sociedad se caracterizó por el establecimiento de relaciones de dependencia personal conocidas como vasallaje. Características del feudalismo. Si bien el sistema feudal no evolucionó de igual manera en las diferentes regiones de Europa occidental, tuvo características similares. El poder central, ejercido por los reyes, desapareció, y se dispersó en los feudos. En ellos los señores feudales asumieron funciones propias del Estado, como legislar, imponer tributos, y administrar justicia. Los lazos de dependencia se hicieron personales, desapareció la noción de un hombre vinculado al Estado, y se originó la sumisión de un hombre respecto a otro. La tierra se transformó en una fuente de riqueza, y poder al disminuir el comercio, y la circulación de la moneda. La agricultura se convirtió en la base de la economía, y la vida rural se hizo predominante. Las ciudades, en cambio, languidecían. La economía fue de autoconsumo, pues cada feudo consumía mayormente lo que producía. La sociedad, fuertemente jerarquizada, fue dominada por dos grupos sociales privilegiadas: la nobleza, y el clero. La Iglesia Católica se consolidó como una institución de enorme poder religioso, político, y económico. La relación del vasallaje. La relación del vasallaje era un vínculo personal entre dos hombres libres, el señor y el vasallo. Mediante este sistema, los señores feudales establecían una relación de fidelidad con sus vasallos. Estos juraban fidelidad a los señores feudales, y se comprometían a prestarle apoyo militar y consejo en el gobierno. A cambio, el señor feudal les cedía un feudo, tierras, o también una compensación económica, caballos, armas, joyas, oro. Los vasallos aceptaban la supremacía del señor mediante un ritual conocido como ceremonia de homenaje o investidura. El homenaje. En este acto, el futuro vasallo se arrodillaba ante su señor. Le juraba fidelidad ofreciéndole combatir a su lado, y otorgarle toda clase de ayuda, y le pedía que lo aceptase como vasallo. Si el señor aceptaba, se daba paso a la investidura. La investidura. El señor tomaba las manos del vasallo entre las suyas, y le preguntaba si quería servirle. El señor sellaba el pacto entregando a su vasallo una espada, un ramo de flores, un puñado de tierra que simboliza la entrega de propiedades o algún otro objeto, feudo o beneficio. Si cualquiera de las partes violaba el juramento de vasallaje, pasaba a ser un felón, o traidor. El contrato de vasallaje se mantenía hasta la muerte de una de las partes. Sin embargo, los herederos podían renovarlo. Por otro lado, un vasallo podía realizar este contrato con varios señores, y adquirir, por lo tanto, varios feudos. La sociedad feudal. La sociedad feudal se constituyó sobre la base de tres estamentos diferenciados. Los nobles, a quienes les correspondía combatir para proteger al resto de la sociedad.
Los eclesiásticos, que se dedicaban a rezar por la salvación de las almas. El pueblo llano, cuya misión era trabajar, y pagar impuestos para mantener a los tres estamentos sociales. En la cúspide del sistema feudal se encontraba el rey, era el señor de todos los demás. Entre los miembros de la nobleza había grandes diferencias, aunque todos formaban parte de la aristocracia. Los grandes vasallos eran los condes, vizcondes, duques, y marqueses, que vivían en castillos, y poseían extensos feudos. En el nivel intermedio estaban los vasallos de los grandes vasallos, que tenían feudos más pequeños. Los caballeros eran los vasallos menores, y constituían la mayoría de la nobleza. Si bien no poseían feudos, disponían de caballos, y armas para ir a combatir por su señor. La economía feudal. La economía medieval evolucionó en dos periodos en la Alta Edad Media, entre los siglos V al siglo X. Fue básicamente agrícola, y rural. En la Baja Edad Media, entre los siglos XI y siglo XV, predominaron el comercio, y la vida urbana. La Alta Edad Media. Una economía agrícola. En la Europa feudal, los campesinos eran la base de la sociedad, pues ellos pagaban los impuestos, y trabajaban para mantener a la nobleza, y al clero. Había dos categorías de campesinos: hombres libres, y siervos. Los campesinos libres o francos se clasificaban en colonos, y villanos. Los colonos arrendaban al señor feudal una pequeña parcela de tierra, por la que pagaban una renta. Los villanos eran pequeños propietarios que vivían en aldeas o villas, y subsistían gracias a lo que les rendían sus propias tierras. Los siervos pertenecían por nacimiento al patrimonio de su señor, y jamás podían abandonar su feudo. Los señores disponían de ellos, de su trabajo, y de sus bienes. Algunos siervos realizaban trabajos domésticos, y debían permanecer en la vivienda de su amo, o en una de sus granjas. Otros, en cambio, cultivaban las tierras del señor. Pero tenían su propia casa, se alimentaban con el producto de su trabajo, y en ocasiones vendían lo que les sobraba de la cosecha. La mayoría de los campesinos se encontraba en una situación de pobreza, hacinamiento, y explotación. La Baja Edad Media. La expansión agrícola. A fines del siglo XI se produjo un considerable aumento de la producción agrícola. Ello se debió principalmente a dos factores. El clima se volvió más cálido, y se introdujeron innovaciones tecnológicas como el arado de ruedas, que no solo permitía abrir surcos, sino también remover tierra. La sustitución del buey por el caballo para arar los campos. La introducción del sistema de rotación trienal de cultivos, que alternaba cultivos diferentes en cada una de las tres parcelas en las que se dividía un campo. El primer año se sembraba trigo, el segundo, otro cereal o leguminosa. El tercer año se dejaba descansar el campo. Así los suelos no se agotaban. Con el crecimiento de la producción agrícola, la alimentación mejoró, y las hambrunas y enfermedades disminuyeron. Esto condujo a un aumento sostenido de la población. Para afrontar este crecimiento, se expandieron las tierras del cultivo mediante grandes movimientos de roturación. Se talaron los bosques, y se desecaron pantanos o zonas cercanas al mar. Como consecuencia de esta expansión agrícola, también se desarrolló la industria manufacturera, especialmente la textil. El renacimiento urbano. Durante los siglos IX, X y XI, encontramos muy pocos centros poblados en Europa occidental, y sin ninguna importancia económica. A partir del siglo XII, las ciudades recobraron paulatinamente su importancia debido a factores tales como el crecimiento de la población, y el renacimiento del comercio. Aparecen nuevas ciudades, y las existentes aumentan su población por la elusión de los vasallos que a lo largo de los siglos migran de los feudos. Así, los centros urbanos cobrarán una inusitada importancia. En este sentido, son protagonistas artesanos y comerciantes, los primeros produciendo todo lo que los hombres necesitan, y los segundos llevándolos al mercado. No solo es rico el dueño de la tierra, también lo serán los que tienen dinero. No solo estudiarán los monjes, lo harán también los seglares. Los artesanos son los que elaboraban lo necesario para el consumo del feudo, hasta los grandes especialistas de esta época. Con el progresivo uso de los metales, con el desarrollo de nuevas técnicas, y la generación de mayores necesidades, se requiere cada vez más experiencia.
Es, entonces, que van apareciendo los verdaderos secretos de un oficio, y una mayor dedicación, y tiempo para aprender, y dominar la materia. Surge de esta manera el artesano, que deja de ser agricultor, y pasa a ser especialista en un solo producto. El trabajo se hace generalmente a mano, con herramientas simples. Los artesanos se vieron obligados a eludir el control del señor feudal, se agruparon en gremios o corporaciones, quienes fijaban los procedimientos de fabricación, las normas laborales, las horas de trabajo, y los salarios. También regulaban la destreza en el oficio. Vigilaban que los oficiales cumplieran los años de aprendizaje requeridos para ejercer su labor. Los artesanos se instalaron en antiguas ciudades romanas, formaron barrios, y complejas relaciones entre ellos, y los demás miembros de la sociedad. Apareció el aprendiz, el oficial, y el maestro. Los comerciantes. A mitad del siglo XI, se inicia el progreso del comercio. Luego se afirma, y crece con vigor en los siglos siguientes. El Mediterráneo, de nuevo, aparece recorrido por los mercaderes, y todo porque las cruzadas, en un ir y venir, reiniciaron los contactos con Oriente. En lo interno, Europa consigue un poco de paz y orden. Disminuyen las guerras, y ahora más tranquila, puede producir e intercambiar. En este movimiento comercial, los beneficiados son los que luego van a llamarse burgueses. Estos se distinguieron de la nobleza, y el campesinado porque sus miembros acumularon riqueza dedicándose principalmente al comercio. La aparición de esta nueva clase social significó la ruptura del rígido esquema de la sociedad feudal. Características de las ciudades medievales. Estaban situadas cerca de un río, del mar o de un camino importante para facilitar el comercio y la comunicación. Asimismo, tenían murallas para defenderse de los ataques enemigos. No existían sistemas de alcantarillados. Por eso, las personas obtenían el agua de pozos, y de canales que traían el agua desde los ríos. Las casas usualmente tenían 2 o 3 pisos. Los pisos superiores servían de habitaciones. Destacaban, por sus dimensiones, las iglesias, el palacio episcopal, y, posteriormente el palacio comunal, es decir, la sede administrativa de la ciudad. En el centro de las ciudades se encontraba el mercado, donde se desarrollaba la actividad comercial. El gobierno de la ciudad. La prosperidad de las ciudades permitió a los burgueses liberarse del dominio de los señores feudales. Al principio emprendieron sublevaciones, pero luego encontraron un mecanismo más eficaz. Empezaron a proporcionar apoyo financiero a los reyes para obtener de ellos cartas de libertad, que colocaban a las ciudades bajo la autoridad real, y las sustraían del control de los señores feudales. Este arreglo les convenía a los reyes, pues así debilitaban a los grandes nobles. Las cartas de libertad autorizaban a las ciudades a administrar justicia por sí mismas, y a otorgar libertades a sus habitantes. También obtuvieron el derecho a autogobernarse, lo que les permitió formar gobiernos comunales que recibieron diversos nombres: ayuntamiento, señorío, o comuna. Aunque inicialmente la ciudad era un espacio igualitario en el que todos los habitantes gozaban de los mismos derechos, pronto empezaron a surgir diferencias entre ricos y pobres. Los más prósperos, especialmente los que se dedicaban a la industria y al comercio de paños y objetos de lujos, se convirtieron en los personajes más influyentes en el gobierno de las ciudades. Así nació el concepto de ciudadano de esa época. Era el habitante que gozaba de derechos y libertades urbanas, tenía recursos para poder pagar un impuesto especial, y poseía una casa en la ciudad. El rol de la Iglesia. La Santa Inquisición. Durante la Edad Media, la sociedad europea vivió bajo la influencia eclesiástica católica, pues casi todo el continente era cristiano. Así nació el concepto de cristiandad, una sociedad unida por una fe, el cristianismo, y una institución, la Iglesia. La organización de la Iglesia. La Iglesia era la única institución organizada de alcance internacional en la Europa medieval. Su riqueza, organización e influencia sobre la población le dieron mucho poder. Poseía gran parte de las tierras, y tenía derecho al diezmo, un impuesto que correspondía a la 10ª parte de las cosechas de los agricultores. La cabeza espiritual de la Iglesia era el Papa, quien también era soberano de los estados pontificios. Los representantes de la Iglesia.
conformaban el clero, que se dividía en dos grupos: el clero secular, y el clero regular. El clero secular, que vivían junto con los laicos, el papa, los arzobispos, los obispos, y los párrocos. El clero regular conformado por abades, monjes, y monjas, religiosos que vivían aislados, y congregados en monasterios. La situación del clero, querellas, la riqueza, y el poder de la iglesia originaron que poco a poco las costumbres del clero se relajaran. Dos de los principales vicios de la época fueron la simonía, que consistía en la compra de cargos eclesiásticos a través de influencias o dinero, y el nicolaísmo, es decir, el rechazo al celibato religioso. Además había una gran corrupción en la alta jerarquía, incluyendo la corte papal, poder religioso, y poder secular. Según el pensamiento medieval, Dios entregó a los hombres un poder espiritual, que daba a la iglesia la autoridad religiosa, y un poder temporal que estaba en manos de los jefes políticos de la tierra. Los papas medievales, siguiendo la llamada doctrina de las dos espadas, plantearon que el poder espiritual era mayor que el poder temporal, y, por lo tanto, los monarcas debían estar sujetos a la autoridad del papa. No obstante, el poder de los jefes políticos se impuso, progresivamente, sobre las autoridades religiosas. Así desde el siglo X, los monarcas decidieron reservarse el derecho de la investidura, es decir, la facultad de elegir o investir a los obispos. Sin embargo, en el año 1075, Gregorio VII prohibió a los laicos investir a cualquier jerarca de la iglesia. Esta decisión originó un largo conflicto entre el papado y los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como la querella de las investiduras. Los conflictos finalizaron, en 1122 con la firma del Concordato de Worms, por el cual se definió que el emperador renunciaba para siempre a la designación de obispos, quienes serían nombrados por el papa. La fe medieval se fundaba en la esperanza de una vida mejor. Esa fe se expresaba tanto en la veneración a la Virgen, a los santos, y a las reliquias como en las peregrinaciones. La Iglesia orientaba esa religiosidad popular a fin de que los fieles no cayeran en herejías o falsas creencias. Para conseguirlo, disponía de dos poderosos medios: la excomunión, y la Inquisición. A través de la excomunión se expulsaba de la Iglesia a todo aquel que no obedecía sus órdenes. Este fue el peor castigo de la época medieval. Mientras que la Inquisición fue una institución judicial creada por el papado para localizar, procesar, y sentenciar a las personas culpables de herejía. Fue establecida en 1184 por el Papa Lucio III para combatir el movimiento de los cátaros. Adquirió fama de crueldad por la dureza de sus procedimientos. Los castigos podían ser la peregrinación, un suplicio público, una multa, el encarcelamiento o la confiscación de las propiedades. La pena más severa que imponía era la prisión perpetua, ya que la pena capital era ejecutada por las autoridades civiles a petición de la Inquisición. El arte medieval. En el tiempo medieval, la evolución artística fue a la vanguardia de la evolución intelectual. El arte románico, salido del estadio carolingio, y enriquecido con aportaciones orientales y árabes, consiguió antes que los filósofos la síntesis anhelada. El estilo románico en la arquitectura, es un arte de piedra, caracterizado por la amplitud de la bóveda de mampostería, y el desarrollo de la decoración externa, ilustrada por una escultura simbólica adherida al muro, formando cuerpo con él o unida a los capiteles de las columnas. El nombre gótico proviene del siglo XVI, el arte ojival se desarrolló, y difundió con inusitada rapidez. Desde Francia, y en proyección radial se propagó a Inglaterra, península ibérica, centro, y norte de Europa, y penetró incluso en Italia. El gótico se caracteriza arquitectónicamente por tres elementos constructivos: la crucería, los arbotantes, y el arco apuntado o en ojiva. La construcción de catedrales se llevó a un ritmo febril. No era obra de poderosos reyes o prelados, sino labor colectiva, de todo un pueblo en ansias de redención. No pudiendo ser dueños del templo por excelencia, el de Tierra Santa, parecía como si cada comarca quisiera levantar el suyo en tierra propia. La escolástica. Literalmente, escolástica significa ciencia de la escuela, pero su contenido es el método intelectual que buscaba fusionar la filosofía antigua con la doctrina cristiana.
En líneas generales, la escolástica fue, a través de San Agustín, la heredera de Platón, y en especial de Aristóteles, cuyo sistema filosófico incluía todas las verdades que una inteligencia natural es capaz de adquirir por sus propios medios. Es comúnmente considerado padre de la escolástica, el arzobispo Anselmo de Canterbury, que estudió a fondo las ideas de San Agustín, las sistematizó, y expresó en términos escolásticos. La mayor dificultad fue armonizar la fe religiosa con la razón, y la ciencia. San Anselmo, como buen hijo de la Iglesia, dio preferencia a la fe, posición que expresó con la frase, creo ut intelligam, creo para entender. Las universidades. Las universidades constituyen el más impresionante monumento legado por la escolástica. Las universidades modernas proceden en línea directa de los estudios de Salermo, siglo IX, y Bolonia en el año 1088, a los que siguieron las universidades de Oxford, en el año 1200, Palencia en el año 1209, París en el año 1213, Salamanca en el año 1239, Valencia en el año 1245, Sevilla en el año 1256, Cambridge en el año 1284. Y otras creadas también en el siglo XIII. Gracias a las universidades, la ciencia asumió el tercer poder, después del Estado, y de la Iglesia. Las primeras universidades italianas, y francesas, surgieron por haber reunido algunos célebres sabios, muchos discípulos en torno suyo. En París, la enseñanza de Abelardo en su tiempo, el número de estudiantes hizo al alma mater de París la más célebre de Europa. Su éxito en parte fue también por ser la única situada en una gran capital. En ciudades donde se asentaba cierto número de maestros como Bolonia, París, maestros y discípulos, acabaron por construir una comunidad científica llamada Studium Generale, o Universitas Magistrorum et Scholarum, de aquí el nombre de universidad.